El 29 de diciembre de 2016, entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, estremecedores gritos rompieron la pacífica noche de las calles Malboa y León Gallo, en San Antonio de Temuco, Chile. Varios vecinos preocupados se despertaron por los alaridos y llamaron a los bomberos, quienes se apersonaron al lugar junto con carabineros y el servicio médico legal. Cuando los bomberos llegaron a la localidad chilena de Temuco, corrieron entre el caos de vecinos hasta llegar a la fuente del incendio. La casa estaba totalmente envuelta por las feroces llamas y ya muy poco quedaba de su estructura. Pero no importaba que hubieran podido apagar las llamas, dentro de la vivienda de láminas, que casi no quedaba en pie, se encontraron con algo terrible. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Los vecinos pudieron identificar con horror a los habitantes de la vivienda. Ginny Sandoval Reyes tenía 28 años al momento de su fallecimiento. Junto a ella yacían sus 3 hijos: Daniel Tolosa Sandoval, de 2 años, Valentina Acuña Sandoval, de 5 años, e Ignacio Sandoval, de 10. Personal de medicina legal entró también a la casa, y mientras miraban la lamentable escena, un pequeño rayo de esperanza se alzó sobre la situación. Ignacio, el hijo mayor, aún estaba vivo, aunque gravemente malherido. El niño fue internado en el Hospital Regional de Temuco, y allí se precisó que tenía más del 80% del cuerpo quemado. Por otro lado, cuando las autoridades realizaron las necropsias correspondientes a las víctimas, algo más llamó su atención. Los niños habían fallecido por asfixia, debido a la inhalación de humo, pero Ginny, su madre, tenía una gran herida en la tráquea. Era evidente que no parecía haber sido provocada por el fuego, sino por un elemento cortopunzante, y tras pedir exámenes más exhaustivos, el fiscal Roberto Garrido dio a conocer que lo que había empezado como un rumor era oficial. Ginny Sandoval Reyes había sido asesinada antes de que su casa ardiera en llamas. Además de la herida en la tráquea, la mujer tenía otra muy profunda en el pecho. La investigación debía comenzar de inmediato. El deceso de Ginny fue catalogado como homicidio simple, mientras que las de sus hijos parecían ser un mero accidente. Pero los fiscales adelantaron que si se encontraba una relación entre el homicidio de la madre y el incendio de la vivienda, entonces el fallecimiento de los niños podría ser investigado, también como asesinato. El principal problema que encontraba el fiscal Garrido en esto era que, pese a que no cabía ninguna duda sobre la intencionalidad del asesinato de Ginny, aún no había pistas de que el incendio hubiese sido intencional. El cuerpo de bomberos no había encontrado restos de líquido acelerante, ni ningún elemento concreto que pudiera indicar que alguien había desatado las llamas con el propósito de ocultar el crimen. En esa primera instancia de la investigación, todo apuntaba a una falla eléctrica, pero los investigadores tenían otra teoría que probar: que la falla eléctrica en cuestión hubiera sido causada a propósito, para provocar el fuego y no dejar rastros. Mientras la investigación apenas comenzaba, el 5 de enero, la última luz de esperanza de la familia Sandoval Reyes se apagó. Ignacio, el hijo mayor de Ginny, finalmente falleció en el hospital, debido a una falla sistemática causada por las quemaduras. Con Ignacio fuera de este plano, la familia de Ginny concentró toda su angustia y su dolor en una sola cosa: conseguir justicia. Alda Reyes, su madre, se convertiría sin saberlo en una figura fundamental en el caso, y también en el movimiento feminista de todo Chile. Fue la primera en salir a los medios con un reclamo y una clara consigna: el deceso de Ginny había sido un feminicidio. Lo primero que Alda hizo fue acudir al Servicio Nacional de las Mujeres y la Equidad de Género para asesorarse. Allí fue atendida por la abogada Patricia Alejandra Ulloa, pero la profesional solo le habló con tecnicismos y la convenció de que se quedara tranquila. La madre volvió a su hogar pensando que ya contaba con asesoramiento legal suficiente. Pero las semanas pasaron y ninguna querella había sido presentada por la Senarmeg
impidiendo que se abriera formalmente una investigación. Ante esta situación a la que Alda no encontraba respuestas, contó con la ayuda del abogado Alejandro Guzmán. El letrado le comunicó que Patricia no había tomado su caso y que no se lo había comunicado, pero le indicó que él sí lo tomaría. Recién ahí, y sin intervención del Organismo Nacional de Género, la denuncia empezó a avanzar en la justicia. A su vez, Alda comenzó a denunciar negligencias por parte de Carabineros en el levantamiento del caso. El día de los hechos, la central de comunicaciones de la policía había tenido un pésimo accionar a la hora de mandar bomberos y autoridades al lugar del incendio. Una funcionaria de nombre Carla atendió 4 llamados de insistentes vecinos que pedían auxilio desde el pequeño pueblo. Ellos informaron todas las veces que había una mujer y varios niños en una casa, que se prendía a fuego, pero la operadora atendió con un desgano irresponsable, sin pedir ningún tipo de detalle ni otorgar contención alguna o prestar apoyo telefónico. Todas las veces la mujer sugirió que llamaran a los bomberos y posteriormente colgaba la llamada. Además, el funcionario a cargo de Carabineros, Claudio Morales, recibió una prueba fundamental, una cédula de identidad encontrada en el sector del incendio que no pertenecía a ninguna de las víctimas. Este funcionario, además de no tomar nota de quién le entregó la documentación encontrada, perdió esta importante prueba en el interior del automóvil policial. Lo más indignante de todo fue que cuando la justicia lo citó para aclarar la situación, el carabinero ni siquiera se presentó a declarar. Otro error garrafal del cuerpo policial ocurrió luego de levantar los cuerpos. Los efectivos recibieron la orden de limpiar el lugar, imposibilitando la recolección de indicios al ser catalogado el hecho como un asesinato. Días después, familiares de Ginny fueron invitados a entrar a los restos de la casa para tratar de salvar las pocas pertenencias personales de la familia que pudieran quedar. Allí, horrorizados, se encontraron con ropa y sangre en el piso de lo que había sido la vivienda. Al solicitar a la justicia que se volviera a recoger esas posibles pruebas, un funcionario le respondió que no había manera, ya que los efectivos correspondientes no trabajaban en vísperas de Año Nuevo. Esto permitió que muchos indicios, al estar prácticamente en la intemperie, se perdieran para siempre. Al pasar los meses sin avances en la investigación, la desesperada familia de Ginny hizo uso de una página de Facebook creada en honor a la fallecida para seguir denunciando negligencias. Esta vez, el posteo iba dirigido directamente al fiscal adjunto de la ciudad de Temuco, Jorge Mandiola, quien había sido encargado del caso desde su comienzo y llevaba ya casi 6 meses sin resultados. En la publicación, denunciaban actitudes clasistas por parte de la justicia, ya que las nulas acciones del fiscal para encontrar al culpable los hacían pensar que Ginny y sus hijos, al pertenecer a un sector vulnerable y pobre, eran tratados como ciudadanos de segunda. El extenso posteo exigía que se cumplieran una serie de puntos para garantizar una investigación seria, entre los cuales se destacaba explicaciones sobre por qué 6 meses después del asesinato de Ginny, ni su cuenta de Facebook ni su teléfono habían sido abiertos e investigados en busca de pistas. Una respuesta sobre la reunión que Alda Reyes había pedido a la fiscalía para que le comentaran los avances del caso. Hacía más de un mes atrás que había quedado sin respuestas. Un pedido de disculpas por las varias ocasiones en las que Alda se acercó a la fiscalía a resolver dudas, y sus funcionarios la despacharon de vuelta a su casa sin responderle nada, indicándole que podían hacer un seguimiento de las actualizaciones del caso mediante la página web del Poder Judicial. La última y más importante de todas, una explicación sobre el motivo por el cual no se había vuelto a citar para prestar declaración al principal sospechoso del caso. Si bien todos los ítems despertaron indignación, el último resaltó por sobre los demás, para el público en general, que guardaba expectante una resolución de ese impactante caso. Ocurría que si había un sospechoso por el asesinato de Ginny, debía existir alguna pista que lo ligara a la investigación, solo que la justicia no se estaba moviendo. La familia de Ginny, en especial su madre Alda, siguieron peleando. En junio del 2018, su voz se había hecho oír tan fuerte que Ni Una Menos Chile emitió un comunicado apoyando su denuncia a Carabineros y al Poder Judicial.
La organización feminista repudió a la justicia chilena y a su estructura patriarcal, evidenciaron la falta de compromiso con la causa y compararon el tratamiento de los investigadores con el que había tenido otro caso, pero de una mujer de clase alta, también en Temuco, poco tiempo atrás. A su vez, con motivo del Día de la Mujer, Alda Reyes emitió un comunicado a la prensa en el que llamaba a hacer justicia, no solo por su hija, sino por todas las mujeres que habían sufrido violencia machista y no pudieron hacerse oír por la justicia y los gobiernos. Eric Sandoval Reyes, hermano de Ginny, utilizó la página de Facebook Justicia para Ginny Sandoval y sus 3 hijos para visibilizar su lucha y establecer que no se iban a detener, hasta lograr que se hiciera un sumario interno y se destituyera de la causa al fiscal adjunto Jorge Mandiola por su ausencia de compromiso para investigar el crimen de su hermana. En la misma línea, apuntó que dejar sin respuestas a una víctima, con la indiferencia del silencio protector, es violencia contra la mujer. A su vez, señaló la falta de contención por parte del Estado para con su madre, que había tenido que llevar a cabo el duelo totalmente desamparada y a merced de actitudes mercenarias, como la de la abogada Patricia Ulloa, funcionaria de la CENARMEC, que había protagonizado más de un polémico episodio con Alda. La madre de la víctima estaba siendo atendida por una psicóloga del organismo de género de manera gratuita, la licenciada Margarita Encalada, pero resultó que la abogada de la misma institución increpó a la terapeuta para que dejara de atender a Alda, ya que si tenía el dinero para costear abogados para su hija, también debería poder costearse su atención mental. Este desagradable comentario por parte de la misma profesional, que se había negado a presentar la querella por el feminicidio de Ginny, quien también osó insinuarle a su madre que la joven quizás se había quitado la vida, fue tomado muy mal por la profesional de la salud mental, quien le dijo que seguiría atendiendo a Alda de manera gratuita. La insistencia y la lucha sirvieron sobre todo porque lograron que la sociedad se indignase con el maltrato a la familia de Ginny y comenzara a pedir justicia por ella y sus hijos. La página de Facebook de la familia sumaba miles de seguidores al día y los medios de comunicación cubrían comprometidamente todas las denuncias realizadas. Fue entonces que el 5 de octubre de 2018, 1 año y 9 meses después del asesinato de la familia, la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a un sospechoso por el crimen. El detenido era Claudio Tolosa Yanquiano, de 29 años, quien en la época del crimen mantenía una relación esporádica con Ginny Sandoval Reyes, y además era el padre de uno de los niños fallecidos. Tolosa Yanquiano fue detenido en su lugar de trabajo y procesado formalmente el 12 de octubre. En el Juzgado de Garantía de Temuco, la fiscal local le imputó el delito de feminicidio, pero aún estaba claro si podían además acusarlo por el incendio de la vivienda y el deceso de los niños. El Juzgado de Garantías decretó la prisión preventiva de Claudio y dio un plazo de investigación de 6 meses. Finalmente Tolosa sí fue acusado por el incendio intencional de la vivienda, pero el crimen de Ginny no terminó catalogado como feminicidio, sino como homicidio simple. En un principio, el hombre había sido procesado porque luego de haber sido por fin citado a declarar por segunda vez desde el homicidio, había terminado confesando su crimen a la Policía de Investigaciones. Pero una vez procesado, el hombre comenzó a decir que esa declaración era falsa y que lo había dicho por presiones de las autoridades. En su nueva versión de los hechos, aseguraba que visitó la casa de Ginny el día del asesinato con el propósito de entregarle dinero de la manutención de su hijo. También dijo que había estado solo por 15 minutos, lo que justificaría su ubicación georreferencial en el sitio del suceso, algo en que la fiscal se apoyaba fuertemente para mantener la acusación. Su abogada defensora, Andrea Reyes Pizarro, defendió la versión del acusado y explicó que buscarían desacreditar las declaraciones dadas por su representado al momento de su detención, ya que habían sido forzadas. Además, en una audiencia la defensa indicó que dentro de la carpeta de investigación existían los nombres de 2 personas, quienes serían los responsables directos del fallecimiento de Ginny y el incendio de su inmueble, pero que por algún extraño motivo no se encontraban bajo investigación. Sin embargo, la familia de Ginny desmintió fuertemente estos dichos y la fiscalía
cooperativa por primera vez en casi 2 años, estableció en la misma audiencia su versión de los hechos, que incriminaban a Claudio Tolosa como único asesino. Según el ente persecutor, en la madrugada del 29 de diciembre de 2016, Tolosa Yanquiano concurrió hacia el domicilio ubicado en la calle Malboa, en San Antonio, mientras Ginny y sus hijos dormían. Tras conversar y compartir con Sandoval Reyes, habrían comenzado una discusión en la cual el imputado procedió a atacarla con un arma blanca, ocasionándole una herida en la región cervical, seccionándole completamente la carótida y la yugular. Además, le provocó una herida penetrante torácica, con una lesión de pericardio, aurícula derecha y pulmón, que causaron su deceso de forma inmediata. Posteriormente, Tolosa prendió fuego en el living de la casa, con unos cables pelados, provocando un incendio que ocasionó la destrucción total del inmueble y el fallecimiento de los menores. Mientras el proceso judicial continuaba, y para sorpresa de toda la sociedad chilena, el 14 de enero de 2019, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la libertad de Claudio Tolosa Yanquiano hasta que se celebrara el juicio. Afortunadamente, gracias a una presentación de la familia, el 15 de enero, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó el reingreso a prisión preventiva del imputado. El miércoles 13 de noviembre del 2019, se obtuvo la primera actualización sobre el caso en muchos meses. En el Juzgado de Garantía de Temuco, tuvo lugar la audiencia de preparación de juicio oral por el fallecimiento de las 4 víctimas. La Fiscalía solicitó para el acusado la pena de presidio perpetuo por los hechos registrados en diciembre del 2016, donde quedó al descubierto no solo el crimen de la joven madre, sino también el de sus 3 hijos, de 10, 6 y 2 años. El 21 de noviembre de 2019, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fijó para el 9 de enero de 2020 el inicio de la audiencia en la causa derivada del homicidio de Ginny Sandoval Reyes y sus 3 hijos. Alda Reyes, la mamá de Ginny, tuvo que ver nuevamente al asesino de su hija y sus nietos cara a cara en las audiencias en el juzgado de la capital de la Araucanía. Esta vez decidió preservarse por recomendación de su terapeuta y habló poco con los medios. Durante varios días, Ministerio Público, defensa y querellantes presentaron sus pruebas. Las más importantes, según el abogado de la familia de Ginny, fueron acogidas por el juez de garantía, como un informe georreferencial del celular del imputado, que lo situaba en la vivienda de su expareja la noche del crimen. Además, indicó el licenciado Alejandro Guzmán, en las declaraciones se exponían contradicciones reiteradas que había tenido el imputado. Para la defensa de Tolosa, desde la detención del acusado, la Fiscalía había desechado varias tesis investigativas, centrándose solo en una: inculpar a la expareja de Ginny. Para Andrea Pizarro, Tolosa era inocente y los verdaderos culpables estaban libres. A pesar de la presión de la prensa y la justicia, nunca se aventuró a identificarlos, pero la abogada conversó con diferentes medios, señalando que en la carpeta de investigación existían antecedentes donde se podrían obtener sospechas en contra de 3 o 4 personas. Pero no contenta con sus ya polémicos dichos, la defensora cruzó una línea y dijo ante las cámaras que estos sospechosos descartados eran nada más ni nada menos que conocidos muy cercanos del barrio, vecinos que incluso tenían un vínculo de familiaridad con la víctima. Según ella, debido a esta situación, la familia habría decidido ocultar a los verdaderos culpables, dejando de aportar antecedentes pertinentes a la justicia, y por el contrario, dando un sinnúmero de otros datos absolutamente contradictorios a sus ojos. La familia del acusado también sostuvo su inocencia y acusó a la Policía de Investigaciones de supuestos apremios ilegales para lograr la confesión de Claudio Tolosa. Según ellos, el fiscal le tenía miedo a la familia de Ginny por haber intentado destituirlo de su cargo ante la falta de resultados en la investigación. Nuevamente la madre de Ginny tuvo que salir a descartar tajantemente las dolorosas acusaciones. Esa vez no solo la respaldó su abogado defensor ante los medios, sino la propia fiscalía. En otro momento destacable del aparecer redimido fiscal de la causa fue cuando los medios y las organizaciones feministas lo increparon para conocer el porqué de la calificación del delito de Tolosa. El letrado explicó que aunque Ginny y su homicida compartían un hijo en común,
y una complicada relación sentimental, el delito había sido calificado como homicidio simple e incendio, y no como feminicidio, ya que al momento del crimen, las partes no convivían, ni tampoco habían contraído matrimonio. A solo 12 días del tercer aniversario del deceso de su hija y sus 3 nietos, Alda Reyes estaba otra vez en la corte, pero esta vez presenciando el comienzo del juicio, que esperaba por fin la dejara poner un punto final a este macabro capítulo de su vida. El 9 de enero del 2020, el proceso comenzó a las 9 del día pactado. Los fiscales solicitaron de nuevo la pena de prisión perpetua calificada para Claudio Tolosa por los delitos de homicidio simple contra Ginny Sandoval Reyes e incendio con resultado de fallecimiento para sus 3 hijos. Las profundas inconsistencias en el relato del acusado, así como los datos de geolocalización del celular del sujeto, dejaron en evidencia lo que la familia y las organizaciones feministas habían denunciado. Durante este largo proceso, Tolosa era culpable de los 4 decesos. El 19 de febrero de 2020, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al sujeto por los delitos que se le imputaban. Con la cabeza agachada, Tolosa Yanquiano escuchó atentamente los argumentos de los magistrados, en algunos instantes interrumpido por los gritos de familiares y amigos de Ginny Sandoval. No se cansaban de gritar varias veces «asesino». A la salida del tribunal, Alda Reyes expresó sus emociones y su agradecimiento hacia quienes la habían acompañado en su lucha. Comentó que esta lucha de 3 años no la había dado sola, sino junto a los abogados Alejandro Guzmán, Felipe Romero y su equipo. También agradeció a las redes de apoyo formadas por mujeres que estuvieron desde el principio en las marchas, velatones y en la búsqueda de justicia. Pero no todo estaba terminado para esta madre luchadora. Tras la lectura del veredicto, la sentencia sería dada a conocer el sábado 29 de febrero de 2020. Luego de algunos días de retraso, con respecto a la fecha original, finalmente el 4 de marzo de 2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Claudio Alejandro Tolosa Yanquiano a la pena de 10 años de presidio por el homicidio de Ginny Sandoval y a 20 años de cárcel por considerarlo autor del incendio con resultado de fallecimiento. En un fallo unánime, el tribunal condenó además a Tolosa Yanquiano a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos durante el tiempo de las condenas. A la salida de la lectura, el hermano de Ginny, Eric Sandoval, indicó su descontento con respecto a la sentencia de 30 años, agregando que en la acusación se pedía prisión perpetua. Por otra parte, la defensa de Tolosa insistió en que el autor del crimen era en verdad otra persona y que recurría de nulidad una vez analizada la sentencia. Pero para Alda Reyes, este ya era un final feliz a la trágica y desgarradora historia que había tenido que vivir durante más de 3 años. Señaló que lo más importante era la condena social y que ahora todo Chile supiera que ese brutal hombre era el asesino de su hija y nietos. La familia, además, quería apelar para conseguir una condena más alta debido a los daños que el hombre había cometido, pero Alda dijo que no impondría el recurso judicial, ya que si bien esperaban 40 años, 30 también valían, sobre todo siendo una condena sin posibilidad de reducción en la sentencia ni libertad condicional. Por su parte, el fiscal Alberto Chifol explicó que la teoría de la defensa nunca había sido acogida por el tribunal y que las pruebas expuestas en el juicio fueron contundentes. No había existido, según el fiscal, ningún error y la sentencia de 30 años se mantendría firme, sin importar cuántas apelaciones pudieran interponer el acusado y su defensa. Todos los miembros del tribunal estaban convencidos de su culpabilidad. Chifol expresó que se encontraban conformes con los resultados obtenidos y con que no hubiera beneficios para el imputado. Sobre el fallecimiento de los niños, comentó que el tribunal no había considerado probado el delito de parricidio, pero que podría llegar a recalificarse después de los alegatos, causando una pena mayor. Finalmente, el 10 de junio de 2020, la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la sentencia, sin considerar la apelación de la defensa del condenado. Muy pocas semanas después de que el asesino de Ginny y sus 3 pequeños hijos fuera condenado, una gran noticia revolucionó a la sociedad de Chile. En el caso de Sandoval Reyes,
la justicia chilena, bajo conservadores y otros parámetros, no había calificado el hecho como feminicidio, ya que no reunía los criterios necesarios para ser considerado como tal. Pero una nueva legislación ahora llegaba, tarde para Ginny, pero a tiempo para otras víctimas. Luego de varios años de espera y lucha, se aprobó en el Congreso la Ley Gabriela. Esta ley había sido impulsada en honor a Gabriela Alquiano y su madre, quienes fueron asesinadas por el exnovio de la joven. La normativa sanciona la violencia, no solo en el matrimonio y en relaciones de convivencia, sino también en noviazgos y relaciones sentimentales sin títulos formales. Para la mamá de Ginny Sandoval, la noticia fue motivo de alegría. La Ley Gabriela no había llegado a tiempo para verse reflejada en la condena del asesino de su hija, pero al menos ya estaba aprobada. Reyes consideró la promulgación de la Ley Gabriela como un adelanto para las mujeres que son víctimas de feminicidios, pero cuyas familias y abogados no lograban anteriormente que esto se reconociera así en la justicia, restando años a las sentencias de sus mortales agresores. Hoy en día, la familia de Ginny Sandoval Reyes sigue con la página de Facebook que crearon para conseguir justicia para su familia, pero ahora comparten y visibilizan otros casos de feminicidio y violencia de género en Chile, aprovechando la gran cantidad de seguidores que habían logrado reunir. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.